¿Cómo le va? Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. Estamos grabando esta apertura y cada uno de los bloques en un lugar muy interesante de la ciudad de Ushuaia, como es el espacio Pensar Malvinas. Este maravilloso lugar que nos habla del porqué del reclamo de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Un reclamo permanente que tiene mucha fuerza acá en Tierra del Fuego, acá en la ciudad de Ushuaia, a través de los encuentros, de las charlas, de toda la información con los veteranos de guerra, con sus hijos ya herederos de la causa de Malvinas. Y tenemos este lugar en esta vivienda donada por la familia Torre, una familia también tradicional de nuestra ciudad de Ushuaia. ¿Por qué lo hacemos aquí? Porque justamente estuvimos en la ciudad autónoma de Buenos Aires en un maravilloso lugar que es digno de visitarse si usted tiene la posibilidad de ir a Capital Federal, que es el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ahí muy cerca de la Avenida Libertador, detrás de la ESMA. Bueno, de eso vamos a hablar. Allí pudimos recorrer los distintos sectores de este museo. Y quiero contarles que el Museo Malvinas expresa la memoria colectiva del pueblo argentino sobre nuestras Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Fue inaugurado el 10 de junio de 2014 por el decreto 809 del año 2014 y emplazado en el espacio Memoria y Derechos Humanos, la ex ESMA. El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur invita a conocer la geografía, la flora y la fauna de las islas, así como también su historia política o cultural, reivindicando nuestra soberanía conforme los lineamientos de la disposición transitoria número 1 de la Constitución Nacional y en el marco del reclamo de soberanía que lleva más de 200 años. Síntesis entonces de lo que es ese museo maravilloso, les digo, bueno, ustedes lo van a ver a través del programa, el edificio, cómo fue realizado expresamente para este tipo de edificio cultural. Nos vamos a ir a la primera pausa para ya entrar de lleno al programa y lo vamos a hacer con algunas de las fotos del lugar. Ya volvemos. Golpeaba el viento más fuerte y el silencio se rompía cuando del cielo caía lluvia de pólvora y muerte. Era el frío su equipaje, era el hambre muchas veces. Eran los mismos ingleses admirando su coraje. Juan Rattenbach es el director ejecutivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Yo aclaro esto, no es Museo Malvinas solo, sino como Juan mismo lo dice, es Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. El nombre de Rattenbach para muchos les va a sonar porque justamente él nos va a hablar de su abuelo, Benjamín Rattenbach. El informe final de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, más conocido como Informe Rattenbach, es un dictamen de la Comisión acerca de las responsabilidades políticas, militares y estratégicas de la Guerra de las Malvinas. Bueno, esa va a ser la introducción entonces con Juan Rattenbach. Juan, primero la presentación, sos abogado, pero contanos un poco tu relación con el tema Malvinas. Bueno, mi vínculo con el tema Malvinas viene ya de familia, digamos de origen. Tengo el recuerdo ya de niño de ver a mi viejo todos los 2 de abril hablar de Malvinas, o porque lo llamaban de una radio, o por ahí le hacían alguna entrevista en la TV pública, por ahí en Plaza San Martín, y siempre con una consigna muy clara que era pedir, digamos durante mucho tiempo, la desclasificación del informe Rattenbach. Bueno, esa es toda una historia que duró casi 20 y pico años de mi vida, 30 de él, hasta que bueno, en el año 2012 felizmente se desclasificó el informe y bueno, en ese contexto hubo como una especie de paso de mando y bueno, continué un poco, o intento continuar su legado. Bueno, aclaremos entonces, sos nieto de... Soy nieto del general Rattenbach, hijo del coronel, que bueno, estuvo por más de 30 años peleando para que se desclasifique el informe. Antes de comenzar la entrevista Sí. me decías que tu carrera, la parte de tesis, lo relacionaste con Malvinas. Sí, yo soy abogado, digamos, arranqué con esa carrera
y después hice una maestría en economía aplicada. Y bueno, no es que mi idea era ser un economista por ser economista, sino que en realidad mi objetivo era investigar, y eso se reflejó en mi tesis, cuál fue el impacto económico del conflicto del Atlántico Sur en la economía isleña y por lo tanto en nuestra economía nacional. Vamos a recorrer esta maravilla que se inauguró cuando este Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Este museo se inauguró el 10 de junio de 2014, de alguna manera reafirmando la efeméride de la creación de la Comandancia Político y Militar de Luis Bernet en 1829. Está ubicado geográficamente. Está ubicado en la capital federal, en el predio del ex-ESMA, Espacio Memoria y Derechos Humanos, Avenida Libertador 8151. Bien. Si queremos recorrerlo, lo primero que tenemos que ver está, por eso estamos con esta primera parte, en lo que es la línea de tiempo. Contanos un poquito. Claro, bueno, ni bien uno ingresa al museo, lo primero que uno se encuentra es con una sala circular. Esta sala se llama Prólogo y consiste en la parte exterior, una línea de tiempo que arranca desde 1494 hasta el año 2020, o sea que además está actualizada, y al interior cuenta con un cine en 360 grados con una película introductoria de Malvinas que dura aproximadamente 15 minutos. ¿Quiénes visitan este lugar? Bueno, Con tantos años vos al frente del mismo. de todo. Nos visitan principalmente escuelas, tanto primarias como secundarias. También nos han visitado un montón de universidades, también centros de adultos mayores, centros de estudiantes, sindicatos, en fin. Y obviamente quizás le sumaría como interesante que nos han venido a visitar muchas embajadas para que distintos países del mundo que tienen representación en la Argentina empiecen a incorporar, digamos, la cuestión Malvinas. ¿De acá dónde nos vamos, vecinos? Bueno, de acá vamos a iniciar el recorrido y vamos a empezar con la primera sala que vendría a hablar sobre geografía, flora y fauna y recursos naturales de Malvinas. Hecha la presentación con Juan Rattenbach, vamos ahora sí a el recorrido inicial por el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Bien, Juan, ya estamos entonces en este recorrido del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Que esto es importante, no es el Museo Malvinas, es Isla del Atlántico Sur, ¿no? Sí. Como para tener en cuenta. No solo el Atlántico Sur, digamos, sino que cuando vengan al museo van a ver que además vamos a tener mucho contenido vinculado con la soberanía argentina en la Antártida. Exacto. Es decir, pero es importante también no quedarnos solo exclusivamente con Malvinas, sino también Georgias, Sándwich del Sur y los espacios marítimos también. ¿Nos contás un poquito sobre este sector del primer piso del museo? Bien, bueno, este primer sector y esta primera parte del museo vendría a responder a la pregunta de ¿qué es lo que hay en Malvinas? ¿No? Pregunta del millón, que es de alguna manera para reflexionar qué es lo que está en juego cuando hablamos de la disputa de soberanía por Malvinas en relación con el colonialismo británico en el Atlántico Sur. Por eso, dentro de lo que es esta sala, tenemos incorporado acá el mapa bicontinental, que si bien es de uso obligatorio en el sistema educativo desde el año 2010, a través de la ley 26.651, es un mapa que se fue difundiendo con el tiempo. De hecho, recién hoy, año 2022, tuvimos una primera escuela que fue la primera que al acercarse a ver el mapa nos dijo, ese mapa ya lo conocemos. Es decir, muchas veces venir al museo era una oportunidad también para conocer este mapa bicontinental. ¿Y qué se recorre? ¿Qué es lo que se puede ver fuera ya de este sector donde está el mapa bicontinental? Bueno, básicamente, como todo el museo, contamos con una gran cantidad de audiovisuales, con infografías y con información. Todos nuestros videos, digamos, que están en el museo lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, y particularmente voy a destacar uno que habla de los recursos naturales de Malvinas, que también es una forma para dimensionar y cuantificar cuántos son de los recursos que actualmente se están llevando los británicos como consecuencia del colonialismo en nuestras Islas Malvinas. Exactamente. A mí me llamaba particularmente la atención, justamente en unos sectores dice la pesca ilegal en Malvinas, que equivale a 5 veces este museo, lleno Claro. de calamares. Si este museo Claro. fuera una gran caja, entraría estos 25 millones de kilos de calamar. Es así. Claro, y eso hay que Es dimensionarlo de una forma económica también, digamos, ¿no? Estamos en un contexto económico complejo, digamos, no solo en nuestro país, sino también a nivel global. Nosotros tenemos, por ejemplo, deuda, digamos, ¿no?, con acreedores. Algunos deben ser de procedencia británica y quizás al momento de discutir, bueno, de esta famosa pregunta, ¿quién le debe a quién? Bueno, parte, creo yo, del desarrollo económico de nuestro país va a tener como una resolución importante
importante pensar y discutir cómo resolvemos la recuperación de nuestras Islas Malvinas, que incluye también los espacios marítimos y sobre todo los recursos de pesca. Bien, entonces estamos en este sector que habla de la flora y fauna de nuestras islas y ahora nos dirigimos a qué lugar del museo. Ahora vamos a ver una maqueta que representa lo que era el pueblo argentino en Malvinas previo a la usurpación, ya dentro del recorrido histórico del museo. Lo dicho en el bloque anterior por Juan Rattenbach, vamos ahora a conocer más en detalle una interesante maqueta que nos muestra al pueblo argentino en nuestras Islas Malvinas antes de la usurpación. También una curiosidad que está muy relacionada con el general José de San Martín. Imagino que como todo museo puede haber muchas curiosidades. Particularmente en este recorrido nos detuvimos aquí donde vemos algo que está relacionado a José de San Martín. Contanos qué es lo que estamos viendo. Bueno, a partir de acá en el museo comienza el recorrido histórico. Acá vendríamos a responder la pregunta de por qué las Malvinas son argentinas. Siempre por lo general cuando hablamos de Malvinas decimos que las Malvinas son argentinas porque sí, digamos, o si uno avanza uno piensa en Malvinas como parte del mar argentino. Sin embargo, nuestro país tiene una gran cantidad de argumentos jurídicos, históricos muy sólidos y bueno, un poco lo que se propone en el museo es profundizar y difundir esos argumentos de soberanía. En resumidas cuentas, Malvinas formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, funcionaba un presidio y pasan a ser argentinas inmediatamente que iniciamos el proceso revolucionario de independencia. Tenemos ahí dos hitos que son muy importantes. El primero es un decreto firmado por Cornelio Saavedra el 30 de mayo de 1810, es decir, a tan solo 5 días de iniciada la revolución, donde menciona a Malvinas y las incorpora administrativamente a la primera junta. Y tenemos acá, digamos acá a mi costado en el museo, un facsímil de una carta de San Martín de agosto de 1816, solicitando que los reos que se encontraban tanto en Carmen de Patagones como en el presidio de Malvinas se incorporen al Ejército Libertador. Es decir, desde el decreto de Saavedra y la carta de San Martín podemos ver que Malvinas formaba parte de la concepción geopolítica de nuestros próceres más primigenios. Bien, hay mucho reclamo, pero se sigue insistiendo en el mismo. Vos lo dijiste, yo creo que no es que Malvinas son argentinas porque sí, son por derecho, por lo que sea, ¿no? ¿Cómo ves vos desde tu óptica, con tu edad y ahora a cargo del museo junto a Edgardo Esteban, este reclamo? ¿Crees que vamos bien por ese camino, seguir insistiendo? ¿Cómo lo sentís vos? Bueno, yo creo que un poco la tarea del museo es malvinizar, y yo creo que malvinizar es un poco la respuesta y la clave. Es decir, no solo malvinizar puertas para adentro, lo que es al interior del pueblo argentino, sino aprovechar todos los instrumentos históricos y jurídicos que nosotros contamos como país para malvinizar al resto del mundo. Empezando por América Latina, donde hemos podido avanzar a nivel regional con un montón de acuerdos bilaterales y multilaterales con nuestros países hermanos, pero apostamos mucho más allá y obviamente la causa Malvinas genera mucha empatía en los países de África, de Medio Oriente y de Asia por compartir un pasado común de colonialismo británico. Y creo yo que esa es la salida a nivel diplomático y a nivel global para que de alguna manera podamos recuperar nuestras islas de la mano de los países de la región y también del resto de los países del mundo. Bueno, entre tantas maravillas que estamos viendo en el museo, en lo que es el sector histórico, esta maravillosa maqueta que nos habla de Malvinas, específicamente me decía Puerto Luis. Contanos un poquito. Claro, bueno, esta maqueta representa lo que era el pueblo argentino en Malvinas, previo a la usurpación británica. Esta maqueta que bueno, van a ver ahora en pantalla, no es que fue una obra artística de libre interpretación, sino que está basada en fuentes historiográficas reales, como por ejemplo el diario de Emilio Bernet o el diario de María Sáez de Bernet, la esposa de Luis Bernet. Es decir, en esos diarios, de alguna manera, el maquetista pudo recrear lo que fue el pueblo argentino en las Islas Malvinas. Tiro datos así que sean muy interesantes para quienes nos están viendo. En Malvinas, por ejemplo, había solo 2 festividades. No era ni Navidad ni Año Nuevo, era solo el 25 de mayo y el 9 de julio, que eran 2 festividades, las únicas que había en las Islas Malvinas, que se celebraban con 21 salvas de cañón, como para reflejar también cuál era el grado de argentinidad de ese pueblo previo a la usurpación. Esto para nosotros del museo es muy importante porque los británicos siempre han querido borrar nuestra historia y nuestra identidad. Siempre ellos afirman de que para cuando llegaron a Malvinas no había nada. Y sin embargo, todo lo contrario, había un pueblo argentino
que primero fue bombardeado por Estados Unidos en diciembre de 1831 y luego, con el remanente que quedó, digamos que buscó reconstruir el pueblo argentino en Malvinas, fueron expulsados por los británicos en enero de 1833. Bien, maqueta que es muy visitada, supongo, porque llama mucho la atención, ¿no? Visitar, digo, por ejemplo, ahora escuchamos de fondo chicos de las escuelas. ¿Tienen ustedes esto como para aquel que pueda llegar a venir? ¿Tienen guías que los van haciendo el recorrido del museo? Sí, tenemos visitas guiadas. Eso. Ahora por este año 2022 tuvimos una altísima demanda que nos obligó a nosotros del museo a reconfigurar, digamos, los formatos, digamos, de visitas guiadas, que a su vez, digamos, lo pensamos segmentado según el público, digamos. No es lo mismo encarar la causa Malvinas para chicos de primaria, ya sea primero, segundo, tercer grado, por ahí finalizando en sexto, séptimo, y por supuesto implica también otro encuadre ya para nivel secundario, ¿no? Y particularmente resalto la maqueta porque es como un punto nodal, digamos, del museo, Sí. porque ahí de alguna manera se genera una conexión de lo que es Malvinas, de lo que fue el episodio de la guerra, que es un episodio que tenemos todos muy presentes, lo que significa es discutir Malvinas hoy y cómo fue Malvinas en el siglo XIX, es decir, poder dimensionar en términos cronológicos cómo hay una historia argentina vinculada con Malvinas ya desde el comienzo. Y eso en la maqueta y lo que era esa vida cotidiana de gauchos tomando mate, digamos, ¿no? Andando a caballo, criando ganado bovino, cosas que uno vemos en la cotidianidad del resto de nuestro país reflejado en esta maqueta. Seguimos en este sector, ¿no? Y hablábamos recién el tema de Malvinas y el reclamo de soberanía, pero por ahí estamos dejando de lado y me gustaría que vos lo detallaras y explicaras cómo fue la usurpación de nuestras Islas Malvinas. Bueno, es un tema que es muy interesante porque se suma un tercer actor que por lo general no solemos relacionarlo con Malvinas, que es Estados Unidos. Es decir, para dimensionar un poco, este pueblo argentino en Malvinas era económicamente sustentable. Y parte de su sustentabilidad justamente radicaba a partir de la concesión de caza de lobos marinos. Esta caza de lobos marinos estaba regulada por la Gobernación de Buenos Aires, que obligaba a aquellos buques extranjeros a pagar una suma de dinero a cambio de ese permiso para poder cazar a estos mamíferos marinos en las costas de Malvinas. Es así que un día de 1831, Luis Bernet se encuentra con 3 buques de Estados Unidos, quienes no tenían el permiso de Buenos Aires para cazar estos animales. Los apresa, porque era la autoridad argentina en las islas, la lleva a Buenos Aires para ser juzgados, y como respuesta a este hecho de soberanía es que salió un buque militar de Estados Unidos a bombardear las Islas Malvinas en diciembre de 1831 en defensa de los intereses comerciales de los Estados Unidos. ¿Quién gobernaba para ese entonces? Juan Manuel de Rosas. ¿Qué hizo Rosas? Primero exigió una indemnización a Estados Unidos fruto de este bombardeo, y a tal punto fueron las tensiones diplomáticas que terminó expulsando al embajador de Estados Unidos de nuestro país. Año 1832, un año de transición en la búsqueda de la reconstrucción de ese pueblo argentino en Malvinas. Diciembre del 32, finaliza el mandato de Rosas, asume Balcarce, y en ese contexto de cambio de gobierno es que en enero de 1833 llega la corbeta Clio, digamos, británica, a consumar la usurpación, expulsando al resto de los pobladores argentinos quienes estaban en Malvinas. ¿Qué conclusión sacamos de estos episodios? Que lamentablemente para nuestra historia no es que los británicos y los estadounidenses se hicieron amigos en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial o en las guerras sucesivas, que algunos las tenemos lamentablemente hasta el día de hoy, sino que ensayaron su amistad geopolítica en Malvinas. Por un lado, Estados Unidos tenía libre acceso a los recursos naturales de Malvinas, para este momento los lobos marinos, y Gran Bretaña se hacía del punto geopolítico estratégico en el Atlántico Sur para dominar ese curso bioceánico en comunicación con el Pacífico Sur y el resto de sus colonias en Oceanía y en África. Las mujeres en Malvinas han sido olvidadas por mucho tiempo, por muchas décadas, pero en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur tienen su espacio y su revalorización. Lo vemos. Continuamos en el sector que decimos histórico del museo y vemos aquí este panel, Las Valientes de Malvinas, del cual queremos que nos cuentes un poco, Juan.
Bueno, un poco desde que se creó el museo, digamos, se montó esta muestra que forma parte de la colección permanente del museo, donde tenemos las valientes de Malvinas, del otro lado del panel el paralelismo con las mujeres de la patria argentina. Empezamos por María Sáenz de Bernet, que ya un poco la mencionamos, que ella escribió un diario de cómo era la vida cotidiana en Malvinas, fuente historiográfica fundamental que incluso utilizamos hoy en día cuando presentamos ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas como un argumento de esta efectiva argentinidad que había en las islas previo a la usurpación británica. Tenemos Matilde Malvina Bernet, la primera mujer nacida en las Islas Malvinas, previo también a la usurpación, como también, digamos, un hito de soberanía, de que en las islas vivían familias argentinas. María Cristina Berrier, la única integrante mujer del Operativo Cóndor. Ella fue quien se encargó de custodiar las banderas, de finalizado el operativo en el año 1966 hasta el año 2012. Ella dio en custodia estas banderas argentinas que estuvieron flameando en Malvinas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, nuestra actual vicepresidenta. María la Grande, mujer olvidada en nuestra historia, cacique de Tehuelche, cuyo centro de operaciones era Bahía San Gregorio, en el Estrecho de Magallanes, pero que alcanzaba hasta el Río Negro. María la Grande conoció a Bernet con anterioridad a asumir su rol como comandante de Malvinas. Ella viajó a Malvinas posteriormente en 1831 para entablar vínculos comerciales con Luis Bernet y los pobladores argentinos en las Islas Malvinas. De este vínculo comercial, de alguna manera, vemos cómo era el vínculo de argentinidad, tanto en las Islas Malvinas con la Patagonia Austral, y ese vínculo lamentablemente se truncó obviamente con la usurpación británica de las islas. Y por último, las enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas quienes participaron en el conflicto del año 82, que fueron recién reivindicadas por una resolución del Ministerio de Defensa en el año 2012 y que en este año, de los 40 años en 2022, han sido protagonistas, digamos, de los festejos de este año, de la mano de un documental muy interesante que recomiendo ver, que se llama Nosotras también estuvimos. Bien, y bueno, en otro sector están mujeres, pero ya hablando de todo el país, ¿no? Claro. Vamos a ver ahora. Tenemos a Macacha Güemes, tenemos a Juana Zurduy, tenemos a Manuela Pedraza, quien participó en la gesta, digamos, de la reconquista y la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas, como también Petrona Simonino, quien participó en la batalla de Vuelta de Obligado de 1845. Seguimos aquí en el espacio Pensar en Malvinas presentando este programa dedicado a la visita que realizamos al Museo Malvinas e Isla del Atlántico Sur en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero queríamos, antes de ir a la pausa, mostrarles rápidamente la cantidad de bibliografía que hay sobre Malvinas, pero no solo por el conflicto de 1982, sino sobre la historia de Malvinas. Yo tengo acá, por ejemplo, el diario de Emilio Bernet y habla de testimonios de argentinos que vivieron allí en las Islas Malvinas. Pero en esta mesa, en un sector del espacio Pensar Malvinas, tenemos algunos de los tantos libros, hay muchos más que están guardados, pero libros que se pueden consultar. Permanece siempre abierto desde las 10 de la mañana. Cualquier consulta, de hecho vienen muchos estudiantes para sus tesis, para sus trabajos prácticos, pero también muchos turistas que se interesan por conocer por qué el reclamo de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Bueno, así que está hecha la invitación y agradecemos a las autoridades del espacio Pensar en Malvinas por facilitarnos la instalación para la realización de parte del programa. Nos vamos a una pausa, luego seguimos con más programas. Seguimos aquí en el espacio Pensar en Malvinas presentando los distintos momentos del museo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Museo Malvinas e Isla del Atlántico Sur. A mis espaldas, algo interesante para quien visite este lugar, el Pensar Malvinas acá en Ushuaia, que es la línea del tiempo, ¿no? Que comienza con la bula papal en 1493, donde habla de España y todo lo que abarcaba España acá en el hemisferio, en América y en el hemisferio sur. Y culmina en el año 2012 con la declaración de Ushuaia. Pero volvemos a Capital Federal, a Buenos Aires, porque allí Juan Ratzenbach nos habla de otro espacio muy interesante para conocer, que es el que está dedicado al Gaucho Rivero.
particular es el gaucho Rivero, Juan, ¿no? Que muchas veces en la historia que tiene que ver con nuestras Islas Malvinas se lo menciona, pero queremos a través de tu testimonio hablar un poquito de él. Bueno, es un personaje muy interesante en nuestra historia, no solo por los hechos en sí, sino todos los debates historiográficos que generó con posterioridad. Antonio Rivero nació en la provincia de Entre Ríos. Él viaja a Malvinas de la mano de Vernet para trabajar, digamos, como peón rural. Él, de alguna manera, cuando fue el bombardeo de Estados Unidos, él incluso, tenemos su testimonio de cuando se hizo el juicio, digamos, a los buques estadounidenses quienes estaban cazando lobos sin el permiso de Buenos Aires. Y cuando se produce la usurpación británica en enero de 1833, si bien yo mencioné que se expulsó a todos los pobladores argentinos, quienes estaban a bordo en la corbeta Sarandí, con José María Pinedo, hubo un par que decidieron quedarse y plantarse, por llamarlo de alguna manera, quienes se metieron tierra adentro en Malvinas y que luego, el 26 de agosto de 1833, el gaucho junto a varios compañeros, muchos de ellos eran indios charrúas que provenían de lo que hoy es Uruguay, hicieron un levantamiento donde bajan la bandera británica e izan nuevamente la bandera argentina, esperando de alguna manera que llegaran refuerzos de Buenos Aires para poder de alguna manera contener la situación. Lamentablemente, Buenos Aires en ese momento pasó de una guerra compleja de directoriales y federales a unitarios y federales a federales y federales. Es decir, nos sirve también desde el punto de vista histórico como la grieta a veces no nos permite ver cuestiones muy importantes que tienen que ver con temas tan sensibles como nuestra soberanía en Malvinas. Lamentablemente sí llegaron refuerzos británicos entre febrero y marzo de 1834. Lo que no se suele difundir mucho es que parte de esa estructura represiva, quien terminó doblegando al gaucho Rivero y sus compañeros, se encontraba el buque Beagle al mando de un tal Fitzroy, acompañado por un joven naturalista llamado Charles Darwin. El gaucho Rivero fue luego apresado y llevado a juzgar a Gran Bretaña, y lo interesante de estos hechos es que el tribunal que lo juzga, lejos de dictarle una pena de muerte, se declara incompetente el tribunal. ¿Por qué? Porque Su Majestad Británica no ejercía jurisdicción en el lugar donde acontecieron los delitos. Es decir, ese tribunal que decide no juzgar al gaucho, de alguna manera estaba firmando la soberanía argentina en las Islas Malvinas. En términos históricos, a modo de reflexión, pensemos que de alguna manera nuestro país tiene una deuda toponímica con estas personas que hicieron soberanía en Malvinas, como el gaucho Rivero, María Sáez, el propio Luis Vernet, de la mano de cuántas calles o cuántos lugares tenemos con nombre Darwin, Fitzroy o Beagle, que justamente fueron eslabones que consolidaron la usurpación británica en nuestras Islas Malvinas. Y a nivel provincial, recordemos que está la ley de gaucho Rivero, ¿verdad? Exactamente. Año 2011, si mal no recuerdo, se aprobó en la legislatura fueguina la ley 852, denominada Gaucho Rivero, que prohíbe el amarre o asistencia a todo buque con bandera isleña, británica o extranjera que estuvieron en las Islas Malvinas o en la plataforma argentina sin la debida autorización de la provincia de Malvinas, que justamente es Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Seguimos con las curiosidades o cosas importantes que podemos llegar a apreciar, ver en este museo, como es esta bandera del Operativo Cóndor, Juan. Así es, esta bandera que está a mis espaldas estuvo en las Islas Malvinas, flameando en Puerto Argentino en septiembre de 1966. El Operativo Cóndor, a modo de resumen, consistió en un desvío de un vuelo de aerolíneas argentinas que estaba destinado a Ushuaia. Este Operativo Cóndor fue liderado por Dardo Cabo. Junto a él había muchos compañeros de él, que algunos eran obreros, algunos estudiantes, todos, para que se den una idea, en términos de promedio de edad, menores de 25 años, que se identificaban, digamos, no solo con la causa Malvinas, sino también, ubiquémonos en un contexto, la resistencia peronista, el revisionismo histórico, el cristianismo de liberación. Y el operativo originalmente estaba pensado para el 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía Nacional, por lo que fue la batalla de Vuelta Obligado. Pero hubo un hecho en el contexto de la dictadura de Onganía, que es cuando se produce este operativo, que anticipó la ejecución del operativo, que fue la visita del príncipe Felipe de Edimburgo, el esposo consorte que hace muy poco falleció, el esposo de la reina, que
viajó a la Argentina en representación de una organización internacional de polo, tuvo una reunión personal con Onganía, el presidente de facto, jugaron al polo juntos y como una respuesta a la presencia del príncipe Felipe en nuestro país es que se adelanta la ejecución de este operativo que consistió en este avión de aerolíneas argentinas que aterriza en nuestras Islas Malvinas y desplegaron 7 banderas argentinas cantando el himno nacional, cantando Aurora y rebautizando Puerto Stanley por Puerto Rivero en homenaje al gaucho que se sublevó en 1833. ¿Cómo fue el proceso de descolonización de nuestras Islas Malvinas? Así lo cuenta Juan Rattenbach. Y Juan, ¿cómo se da la descolonización de nuestras Islas Malvinas, pero ya en el marco de Naciones Unidas? Bueno, lo podríamos resumir de forma muy sencilla en 3 palabras: Perón, Ilia Perón. Primer gobierno de Perón, finaliza la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas y ante nuestro ingreso a este organismo internacional donde están representados todos los países del mundo es que planteamos reservas justamente de soberanía vinculadas con las Islas Malvinas, Georgia, Sándwich del Sur y también el sector antártico argentino. Este reclamo ya de iniciado cuando ingresamos a Naciones Unidas, esta siembra por llamar de alguna manera, la pudimos cosechar 20 años después ya en el mandato de Ilia, en 1965, cuando presentamos y luego fue aprobado por la Asamblea General el ingreso de Malvinas al Comité de Descolonización a través de la resolución 2065, que en resumidas cuentas consiste en que Malvinas tiene un estatus colonial y por lo tanto se tiene que descolonizar a favor de la República Argentina. ¿Sí? Es un mandato internacional. A partir de esta resolución se empezó a generar mesas de negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido y en estas mesas de negociaciones podremos decir de alguna manera que ese auge de la descolonización lo tuvimos en la década del 70 y ahí entra otro protagonista que sería el exgobernador Ernesto Campos, quien de alguna manera él había pensado como gobernador fueguino esta idea de alguna manera de generar este vínculo desde Tierra del Fuego con las Islas Malvinas, que para entonces el tercer gobierno de Perón en 1973 esta idea de consolidar y desembarcar el Estado Nacional Argentino en las islas a través de las empresas insignias del Estado. Estamos hablando de ADE, Líneas Aéreas del Estado, YPF, Correo Argentino. Llegan para ese entonces maestras del continente a las islas para enseñar castellano a los isleños. Y el caso más emblemático es el de gas del Estado, porque hasta 1974 los habitantes de Malvinas calefaccionaban sus casas de la misma manera que lo hacía Luis Bernet y el gaucho Rivero, con panes de turba, con ese vegetal típico del suelo de Malvinas. A partir del año 74, Gas del Estado instala toda la infraestructura de gas de las Islas Malvinas, dándole a los isleños cocinas y garrafas de gas gratuitas, ¿sí? Gratuitas, y los isleños conocieron por primera vez en sus vidas una energía calórica alternativa a la turba. Y a tal punto fue este entendimiento entre el Estado argentino y los habitantes de Malvinas que desde Gran Bretaña, desde el Foreign Office, lo que sería la Cancillería británica, nos dieron una primera propuesta en junio del 74 de administración conjunta. Es decir, iban a flamear las 2 banderas en las Islas Malvinas, se iba a darle la doble nacionalidad a los isleños y pasada un par de generaciones se iba a dar la devolución definitiva. Y esto fue un gran avance de nuestra Cancillería por ese entonces. Ahora sí, entramos ya en la última parte de este recorrido por el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y al conflicto en sí de 1982 con más precisiones que nos da el director ejecutivo de esa institución. Estamos ya en lo que es el segundo piso de este Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Digo la frase entera porque creo que es lo que corresponde, ¿no? Como nos pasa en nuestra provincia, sí. Que sí es Tierra del Fuego, pero es Antártida e Islas del Atlántico Sur. Bien, en este segundo piso ya estamos hablando de una historia mucho más reciente, que es el conflicto de 1982. Así es. Bueno, esta sala es muy particular porque siempre que
digamos, sobre todo los días 2 de abril, digamos, son fechas abril, ya de por sí es un mes donde tenemos mucha concurrencia y vienen muchos veteranos de guerra, y siempre que hay una visita guiada con el público y estamos en esta sala, es como que inmediatamente cedemos nuestra palabra para dar lugar justamente a los testimonios, digamos, a los veteranos, que han sido muchos quienes nos han visitado desde la inauguración en 2014. Y un poco lo que tenemos en esta sala son objetos donados por veteranos. Algunos son propios que han podido retener en la inmediata posguerra, otros son objetos que han encontrado a Malvinas cuando han viajado después de que se han reinaugurado los vuelos después del año 99. Y tenemos, por ejemplo, donaciones de centros veteranos, como por ejemplo ahora tenemos una balsa típica que se usó para aquellos quienes sobrevivieron al hundimiento del Lara General Belgrano, acompañada de una maqueta que representa al crucero. Tenemos acá a mis espaldas este dispositivo artístico que representa cuál fue la cobertura de los medios de comunicación durante el conflicto. Tenemos una balanza original de Casa de Moneda, que es la misma que se utilizó para pesar justamente la fundición de las joyas que se han donado como parte del Fondo Patriótico durante la guerra. Y tenemos también una sala con las imágenes y los rostros de los más de 600 caídos durante el conflicto, que justamente la denominamos la Sala de los Caídos, donde se de alguna manera proyecta lo que es el cementerio de Darwin que se encuentra en nuestras islas. Cuando uno analiza la historia de lo que fue el conflicto, hace poco hablamos de lo que fue el origen de la usurpación, quizás es importante mencionar, dentro de las hipótesis o las lecturas de la Junta Militar a la hora de pensar, entre comillas, lo que fue estratégicamente lo que fue la guerra, porque la Junta Militar, junto al por ese entonces canciller Costa Méndez, tenían una hipótesis de que ante un conflicto con Gran Bretaña, Estados Unidos nos iba a apoyar, o que en su defecto iba a ser neutral. Lo que nosotros hoy podemos decir con el diario del lunes es que el aporte de Estados Unidos y el apoyo militar a Gran Bretaña fue decisivo para entender el desenlace del conflicto a partir de junio del año 82. Es decir, eso mismo que sucedió entre 1831 y 1833 se volvió a repetir de forma calcada entre abril y junio de 1982. Bien, Juan, ya estamos casi culminando este hermoso recorrido, ¿no? Y estamos hablando qué sucede después del 82, cuando termina el conflicto, ¿no? Lo que llamamos la posguerra. Bueno, dentro de esta última sala del recorrido del museo, que sería de la posguerra, de la democracia y la actualidad, comenzamos de alguna manera con un ejemplar original de lo que fue el informe Rattenbach. El informe es el resultado de una comisión investigadora que se creó a los efectos de poder darle una respuesta al país y al pueblo argentino de qué es lo que había pasado en la guerra. Ese objetivo original de poder dar una respuesta al país se vio truncada por un decreto del último presidente de facto, Viñone, que ante los resultados de ese informe, que incluía, entre otras cosas, la pena de muerte a Galtieri y Anaya, decide clasificarlo y archivarlo como secreto político y militar, a desclasificarse recién al momento que recuperáramos de forma definitiva nuestra soberanía en Malvinas. Mi abuelo, quien fue el general quien presidió esa comisión, le dio su ejemplar original a mi padre, quien lo guardó por 30 años, hasta que, bueno, recién en el año 2012, exactamente, se desclasificó. Y lo que tenemos también, que me acompaña acá a mis espaldas, es un mural que representa el hundimiento del Lara General Belgrano. Este es un mural que nos donó la AMIA, que forma parte de una colección de murales por la memoria. Entendiendo lo que fue el hundimiento del Lara, pensemos que casi el 50%, casi la mitad de los caídos en lo que fue el conflicto Atlántico Sur representan a los que murieron producto de este hundimiento. Nuestro país inició un juicio por crimen de guerra al Reino Unido por este hundimiento. Es de alguna manera una deuda pendiente, por eso forma parte de esta colección de murales por la memoria, y por eso también lo ubicamos acá como parte de la posguerra, como un hecho que no solamente impactó en la inmediatez del conflicto, sino que hasta el día de hoy todo lo que fue el Lara General Belgrano es algo que nos toca en nuestra identidad y en nuestra historia reciente. De ahí, bueno, acá me acompaña una urna original de las elecciones de octubre de 1983, como para dar inicio a lo que fue el periodo democrático. También, a modo de resumen, década del 80, ruptura de relaciones con Reino Unido.
década del 90, un momento de reapertura de vínculos diplomáticos a partir de los acuerdos de Madrid. La estrategia de la Cancillería de ese entonces se llamaba de seducción, es decir, seducir a los isleños para que cambien de opinión y que de alguna manera se argentinicen. Por eso tenemos acá en esta vitrina un oso Winnie Pooh, que de alguna manera resume lo que fue la visión de la Cancillería y de la política exterior de la década del 90. Y lo que tenemos del año 2003 hasta el año 2015 es un fenómeno que nosotros denominamos de remalvinización cultural, social, donde de alguna manera el Estado argentino hace un quiebre con esa inercia desmalvinizadora de las 2 décadas anteriores y busca de alguna manera no solo hacerse eco de lo que era la demanda de los veteranos de guerra, que siempre vienen resistiendo por la causa Malvinas porque la sienten siempre a flor de piel, sino de alguna manera volver a darle prioridad a la discusión de Malvinas en lo que sería el reclamo diplomático en el exterior a través de nuestra Cancillería. Por eso logramos para el año 2012, en el contexto de la Ley Gaucho-Rivero, un bloqueo económico, continental, solidario y unánime de todos los países de América del Sur a la economía colonial británica en nuestras Islas Malvinas y en nuestros mares. Por eso no es casualidad que durante este contexto se haya emitido el primer billete alusivo a las Islas Malvinas, que incluía también, por supuesto, a Lara General Belgrano, a Gaucho Rivero, al Cementerio de Darwin, sino la inauguración propia de este museo el 10 de junio de 2014 como un reflejo también de ese tiempo histórico de remalvinización y de puesta en valor de la causa Malvinas, que además de popular se refleje también en los instrumentos del Estado Nacional Argentino. En uno de los sectores del Museo Malvinas está una sala que ellos llaman de entretenimiento, es la Mediateca. Vamos a ver cómo funciona y lo interesante, toda la información a nivel mundial. Bueno, el museo cuenta con una última sala más recreativa que se llama la Mediateca. Básicamente consiste en 3 pantallas interactivas con un montón de contenido e información relacionado con Malvinas. En la primera pantalla se ven los enclaves coloniales vigentes en el Comité de Colonización de Naciones Unidas. Lo que van a poder observar quienes nos visitan es que la mayoría son todos enclaves británicos, en su gran mayoría. La segunda pantalla tiene contenido histórico, geográfico y técnico de las Islas Malvinas. Ahí vamos a poder encontrar, entre otras cosas, una fotografía de fines del año 72, de cuando se inauguró la base y el aeródromo de las Islas Malvinas, donde flameó nuestra bandera en las islas. Y la última, que para mí es la más interesante, vincula lo que sería la historia del Imperio Británico desde el siglo XVI hasta el siglo XX, donde vamos a poder ver distintos territorios que fueron colonizados por parte de Gran Bretaña a lo largo de la historia, para entender cómo fue cada proceso de colonización y de descolonización. Es una pantalla que nos invita a conocer ni más ni menos que nuestro agente usurpador. Y así fuimos transitando durante un buen rato, la verdad, nos queríamos quedar porque fue muy interesante recorrer cada una de las salas de este museo. Destacamos la predisposición, la amabilidad de Juan Rattenbach. Agradecemos a Edgardo Esteban, el actual director del museo. Con él estuvimos charlando un ratito, estaban también con autoridades de otros países que estaban visitando ese lugar. Así que vamos a la reflexión justamente que Juan Rattenbach hacía a manera de cierre. Juan, bueno, ya estamos en el cierre de este hermoso recorrido de este maravilloso museo. Y estamos en esta especie de puente, ¿no? Sí, así. Un nombre. Sí, nosotros lo llamamos el Puente de la Soberanía, que de alguna manera es como un cierre del recorrido del museo. Obviamente al principio no es que tenía un nombre, pero en el ida y vuelta con las escuelas, en 2014, cuando recién lo habíamos inaugurado, decidimos bautizarlo de esta manera para generar como una especie de conexión y siempre anclar esa frase que también, que mucho nos interpela, que es el tema de la soberanía. Exacto. Ahora, vos ya estás, pasados ya algunos años de la inauguración, has estado en contacto con grupos de estudiantes de los distintos niveles, los más chiquitos a los más grandes. ¿Toman conciencia de la importancia del reclamo permanente de soberanía de nuestras islas? Digo, el común de la gente, ¿no?
Sí, bueno, el museo tiene un impacto distinto dependiendo la generación que viene al museo. Quienes vivieron la guerra, no estoy hablando de veteranos, sino personas que estaban vivas durante el acontecimiento del conflicto, ven este museo como un lugar de reparación. Porque, digamos, todo lo que fue la posguerra, el silenciamiento de lo que fue Malvinas, fue como una herida, es una herida del pueblo argentino, y de alguna manera muchas personas vienen acá al museo por de pronto para darse cuenta que la causa Malvinas no es que se perdió en junio del 82, sino que es una causa que está más viva que nunca, y cuando además de venir ven que está lleno de chicos, de chicas, de gente joven, sienten como esa sensación de que Malvinas como causa está más viva que nunca. Respecto a las nuevas generaciones, cuando vienen del primario, por ejemplo, el primer impacto tiene que ver con la fauna, con los animales de Malvinas, con la soberanía vinculada con el ambiente, quizás con cuestiones vinculadas con la ecología, con cierta sustentabilidad ambiental. Y los adolescentes, bueno, nosotros también incluimos dentro de lo que ofrece el museo, no solo a nivel museo material, sino también desde la virtualidad, la vinculación que tiene que ver, por ejemplo, Malvinas con la música. Inmediatamente ahí hay un anclaje vinculado ya sea con las bandas de rock o con las bandas contemporáneas que, digamos, a través de las letras y de la música, Malvinas se hace presente. Y bueno, y desde el plano universitario tratamos de alguna manera también generar un anclaje en las distintas disciplinas científicas. Por eso también, digamos, la primera parte del museo se vinculan por ahí más con la biología, la geología, las ciencias exactas. Si nosotros hablamos de la cuestión histórica, la sociología, la ciencia política, las relaciones internacionales, la historia. Es decir, también de alguna manera buscamos adaptar o ver, digamos, cómo el museo y la muestra del museo se adapta a los distintos públicos para justamente interpelarlos y ver a Malvinas no solamente como una causa nacional, sino también intergeneracional, y que creo que nosotros de alguna manera pensamos que es el único camino para llevar a una recuperación definitiva. Y para vos las sensaciones, ya estás acostumbrado, venís todos los días, participás de las charlas, entrevistas también, como esta, pero ¿cuál es tu sensación cada vez que entras a este lugar que nos está hablando de la recuperación de nuestras islas? Y por empezar es muy emocionante. Es muy emocionante ver cómo hay todo un edificio y toda esta infraestructura destinada a la causa Malvinas. Hay mucho por hacer también. Y uno lo ve que van llegando personas que no conocieron el museo. Nosotros tenemos ya 8 años como institución y siempre genera esta novedad, este sentimiento de sorpresa, de emocionalidad, y creo que de alguna manera uno se siente que está en el lugar correcto y el museo como una herramienta correcta para difundir nuestros derechos soberanos en nuestras islas y en todo el Atlántico Sur. Bueno, Juan, a través tuyo el agradecimiento por recibirnos, al resto de las autoridades y tus compañeros de trabajo. Bueno, los agradecidos siempre somos nosotros, y cada vez que se llena de gente el museo, a nosotros nos pone muy contentos. Como cierre, ya estamos poniendo al aire las imágenes, un sector muy especial, una sala muy especial, un trabajo realmente muy interesante. Es donde están las fotografías de cada uno de los fallecidos en el conflicto de 1982. Ahí ustedes lo pueden ver, es una sala a oscuras, van cambiando las fotos luego de unos segundos y se da el nombre y apellido de cada uno de los caídos en el conflicto, reitero, de 1982. Un trabajo de investigación muy interesante que hizo la gente del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. A manera de homenaje, recordarlos. Y nosotros vamos recordando permanentemente a estos héroes verdaderos en Malvinas, vamos a tener siempre presente el reclamo de la soberanía definitiva sobre nuestras Islas Malvinas. Y lo estamos haciendo aquí, en este espacio, el Pensar Malvinas, en esta ciudad de Ushuaia, capital de nuestras Islas Malvinas. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Nuevamente nuestro agradecimiento a las autoridades del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, a Juan Rattenbach, a Edgardo Esteban y a quienes estuvieron colaborando con nosotros por este maravilloso recorrido. Hasta la próxima semana, como siempre, a través de los protagonistas del fin del mundo.